Señoras y señores, esto es En Corto. Le damos la bienvenida al capítulo 6 de En Corto y aquí está como siempre mi amigo, el más querido de mis amigos, Jeffrey Salcedo. Porque te sigo la onda, yo creo, ¿verdad? No, güey, porque es con quien tengo la oportunidad de discutir y echar... ¿Cómo estás, Pedro? Bien, fíjate, bien, güey. Y entrando en materia, me gustaría platicar contigo, güey. Dime. El asunto de los diputados que fueron exhibidos por partidarios de Morena o de Obrador, del presidente Obrador, o correligionarios de ellos de la Cámara de Diputados. Exhibidos como traidores, en carteles como si fueran delincuentes, expuestos ante la sociedad por el hecho de no haber votado a favor de la reforma. Inclusive, en algunos casos, recientemente se toca el tema de la posibilidad de enjuiciarlos. De ese tamaño es por traición a la patria. De ese tamaño es el encono. ¿Tú qué opinas? De ese tamaño el encono y de ese tamaño es la responsabilidad que tienen ellos de estudiar y de prepararse y de representar a el pueblo en su curul. Entonces yo pienso que cada quien es responsable de sus decisiones y así como los aciertos tienen medallas, reconocimientos, también los errores o las decisiones que se tomen, el tiempo dirá si es error o acierto, también son expuestos o pueden ser expuestos a que la gente señale cuando lo son. Creo yo que es propio, lo que tú mencionas ahorita, que se mencionan como traidores a la propia, creo que es propio en referencia a lo que la gente ha estado informándose para saber o conocer si el votar de una forma o de la otra era conveniente para el bolsillo del ciudadano o conveniente para el bolsillo del extranjero transnacional que jamás vamos a volver a ver. Bueno, desde mi sucia posición privilegiada de la derecha o del conservadurismo, yo sí me siento traicionado por mi diputado de Morena. ¿Sí? Porque yo quería que se votara como se votó, en contra. Mi diputado votó a favor. Y muchos de lo que esperamos de los diputados y lo que representan los diputados es una fracción de población que supuestamente piensa en el mismo sentido que el diputado. Es decir, el diputado no tuvo tiempo de salir a la calle, exponer la idea y ponerlo en foros ciudadanos para ver qué pensaban acerca de votar a favor o en contra con el tema de la reforma. Ok, de acuerdo. A lo mejor el diputado faltó a su condición de consultar al pueblo. Entiendo, y siempre sucede, que un diputado federal lo elige aproximadamente un 25-30% del electorado de su distrito. Más o menos es la cantidad. En relación a la cantidad de votos que sacan cuando compiten entre varios partidos, al final es un porcentaje pequeño del electorado, que es el que lo elige. Y yo lamento que, por ejemplo, se den este tipo de cosas porque realmente están mandando al paredón a los diputados porque traicionaron a la patria cuando en realidad no piensan igual que el presidente. Y eso no es traición porque el presidente no es la patria. Una cosa es no estar a favor o en contra de lo que piensa el presidente. Volvemos a lo mismo. Otra cosa es estudiar, fundamentar el que la decisión que estés tomando sea la mejor para tus representados, para la gente que votó por ti. ¿Qué es lo más complicado? Permíteme, me voy a regresar a donde dices que tú te sientes traicionado por tu diputado de Morena porque votó a favor de la reforma energética, ¿correcto? Sí, correcto. Y tú me dices que te sientes traicionado por él porque tú eres privilegiado.
No, a lo que permíteme voy es decirte- que desde mi punto de vista... Y está bien, Pedro. Desde mi punto de vista... No, y está bien. Y ese es uno de los errores en los que muchos caemos. Y Pedro, no es culpa tuya. Pero muchos piensan que son privilegiados. Discúlpame si te lo digo, pero Pedro, no lo eres. No, Ni yo tampoco lo soy. pero- es un grupo no, muy sí, minúsculo de gente. pero a lo que al voy, final del a lo día que voy es que en el realmente señalamiento, son güey, en privilegiados. el señalamiento, si no estamos a favor del obradorismo o al favor del morenismo y pensamos diferente, ya somos fifís privilegiados de la derecha y de todo, de la sociedad, güey. Y ese es... Y que estamos en una letrina volteando para arriba a ver quién viene y nos caga nuevamente. Yo lo que pienso es que si ese le- es el problema, güey, de lo que yo creo. Ajá. Quítase cuenta, quítale a la reforma. Mira, al final del día, quítale que sea de López Obrador, quítale el obradorismo, quítale Morena. Nada más pregúntale a la gente. A ver, ¿quieres que hagamos una ley que le favorezca a tu casa a la hora de que enciendas la luz? ¿O quieres que dejemos la ley a como está ahorita para que finalmente no te beneficie directamente a ti, pero beneficie la inversión extranjera y lleguen más trabajos a algunas áreas por esa inversión que se va a dar? Yo entiendo, la reforma, por decirlo, la un reforma ejemplo de Peña muy Nieto, simple y de una la reforma de Peña Nieto no está Ajá. buena, güey. Pero había Mira, unas propuestas muy interesantes. En la idea no es que estuviera toda mal. Había cosas buenas, pero al final del día, por lo menos está fundamentado que se aceitó de una manera en la que terminó beneficiando a las compañías extranjeras. Sí, a ver. Ahorita los contratos, por ejemplo, de los parques eólicos, güey, Ujú. tienen vendida la energía barata Ujú. a empresas. Ujú. Pues, ¿estamos? No nos beneficia en nada a nosotros, ahorita, que haya parques eólicos. ¿De acuerdo? Nada. No nos beneficia que haya, no sé si hay, pero que haya parcelas solares. Hoy no nos ha beneficiado la reforma de Peña Nieto. De acuerdo. Pero es necesaria una reforma en donde se considere eso como una alternativa para darle luz sustentable o energía sustentable a los ciudadanos comunes, güey. Entiendo que la reforma de Peña Nieto estaba mal, pero también la que está presentando el Ejecutivo, no tiene no cumple con las necesidades de lo que el pueblo quiere, güey. Sí, O lo que el pueblo necesita. Mira, me aquí parece que al final del día el Estado debe ser el rector de los recursos naturales. Y debe determinar por gestionar a las empresas, no gestionar, pero por regular a las empresas que decidan invertir, ya sean nacionales o extranjeras. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que de hecho, en la energía es rector. la reforma de Peña Nieto brindaba un montonal de beneficios a las compañías a extranjeras. las compañías extranjeras. Definitivamente en eso estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no presentar una reforma en la que el país siga como está en la rectoría de la energía, pero que el ciudadano común tenga acceso o tuviera acceso a poderse proveer de energía si así le place de alguna otra compañía generadora, güey? El problema es que no hemos llegado hasta ahí ni con la reforma de Peña Nieto, pero eventualmente podríamos llegar a eso. Entiendo, todos le compramos la luz, la energía eléctrica a la CFE, es muy claro y ellos tienen la rectoría. Lo que tenían es que si había luz más barata, primero se iba a vender la más barata y luego la más cara. Jamás ha habido un beneficio de lo de la reforma más que para las empresas de la reforma de Peña Nieto. Pero como una nueva reforma, podría eventualmente también beneficiarnos a los ciudadanos. Hoy, en serio, yo tengo miedo de que llegue el recibo. Porque, pues es muy fácil decir, a ver, pues el recibo le salió caro porque sus diputados, los traidores de la patria. Lo que pasa es que debes de tener ya un poquito más de miedo, porque va a llegar esos más diputados, caro con la no reforma que se hizo. Por eso, pero ¿por qué? Dame una razón justificable de por qué mi recibo va a llegar más caro. Porque mis diputados votaron en contra. Sí, pregúntales a los del PAN. Ellos te van a decir que va a Es llegar decir, mejor. ya tienen a quién culpar si sube la luz. ¿Había de una o había de otra?
Se votó por una. Si hoy, sí, ok, si no se votaba, si se votaba a favor, entonces todos íbamos a pagar menos luz. Ujú. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿A partir de qué criterio? Porque, créeme, ha incrementado el gas, Ujú. ha incrementado la luz eléctrica, ha incrementado las gasolinas, todos los energéticos están por encima, como el diésel. Y hoy, a 3 años de que llegó el presidente Obrador, los mexicanos en general, lo único que hemos visto es incrementos constantes, tanto en el recibo del gas, como en el recibo de la luz, como en el recibo, como en cada que vamos a una gasolina a llenar el tanque. ¿Qué es lo que pasa? Entiendo, güey, entiendo. Ok, hoy tenemos unos culpables, 200 y fracción de diputados. Si llega el recibo más caro, va a ser una forma muy simple de crucificarlos, ¿verdad? Si llega el recibo más caro, es por culpa de ellos. Esa es la reflexión al final. Y de hecho regresas al tema con eso que estás diciendo. ¿Es válido señalarlos como traidores a la patria? No, no es válido. No se vale. No se vale. Totalmente no se vale. Yo estoy en total desacuerdo que haya sucedido eso porque no los expones a ellos, güey. También expones a su familia. ¿Tú crees que fueron libres de votar? ¿Ellos, cada diputado? A lo mejor no. ¿Tú crees que por eso el PRI los tenía como... les dio parecía que andaban en una sesión ¿y por qué? de bootcamp, Okay. en donde los llevaban en autobús, los bajaban. No. Pero ¿sabes por qué hacían eso? ¿Y por qué no juzgan? Porque lo que no querían es que tomaran decisiones diferentes a las que su presidente había acordado con Claudio X González para que no se fueran a salir del corral y no fueran a Claudio X González, ¿en qué momento entró, güey, en las negociaciones? Claudio X González podemos decir que ahorita es el dueño de los 3 partidos de Va por México. Bueno, ¿lo podemos decir de esa manera? ¿Y por qué? Porque es muy obvio el manejo completo que tiene sobre los 3. Porque así como le retiraron la concesión a las empresas que manejaban el litio, que ahorita vamos al tema, ¿por qué no se la quitan y a vamos los a decir que es un líder? A los de las empresas eólicas, güey. ¿Por qué no les quitan esas concesiones que les entregaron de generar energía? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no exhiben a Iberdrola, a Vestas, a todas las compañías? ¿No estaba eso en la reforma? ¿Por qué no se las quitan ya? Por eso, pero no estaba eso en la reforma. Es que el presidente puede tomar la decisión, puede hacer un decreto donde le retire la concesión y pero se acabó. Entonces lo señalaríamos de... ¿Qué? A ellos. Entonces, ¿de qué lo señalaríamos? ¿A quién? ¿Al presidente? Sí, de repente quita las concesiones. No, que lo haga. ¿Pero de qué lo señalaríamos? Que lo haga. Si eso hace que a la gente le beneficie un recibo más barato, que lo haga. Todos estamos de acuerdo que lo haga. Pero no que tome como pretexto o que se vaya a tomar como pretexto. Pero diríamos que entonces es culpar a la Cámara de Diputados si sube el recibo de la luz. Yo creo que él ha dejado que cada quien haga su chamba y creo que les dejó y dio una muy buena oportunidad en tiempo, en forma, para que los diputados pudieran reflexionar y exponer el por qué iban a votar de una forma o de otra. Me dices, no, es que se votó libremente. A ver, espérame. No, yo no dije que se votó libremente. Dije que se votó. Los partidos votaron a razón de su interés. Y para que no se fallara, de hecho, hasta en algún momento yo llegué a pensar que pudiera haber más diputados de Morena o del Partido del Trabajo, del Partido Verde también, que fueran a ser convencidos, caja registradora, con sonido de caja registradora, convencidos de cambiar de opinión y votar en contra de la reforma energética, como un tipo por ahí. Tenían la instrucción directa del presidente de la República. Entonces veíamos cómo el PRI llegaba como si fuera un bootcamp y los bajaba y vamos a desayunar en tal lugar y los esperamos aquí a las 10 y no se me salgan y no hablen con nadie y cuidadito y cuidadito y cuidadito. Garantizó la asistencia. Porque hay un acuerdo con el líder, porque no podemos romper ese acuerdo con el líder X González de votar a favor de la reforma energética, aunque tú, diputado del PRI, a lo mejor, ¿tú no crees que haya habido un diputado del PRI que diga, oye, mi gente me está pidiendo
como sucedió, por ejemplo, en Monterrey, donde le dijeron, tenemos las firmas, nosotros, tú nos representas, nosotros te decimos, vota a favor de la reforma energética. Bla, 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 bla. Le hizo como que le hablaba un fantasmita, le jugaron al ciego y a la hora de la hora votaron a favor de lo que dijera el presidente del partido, que a su vez votó e hizo lo que le dijera su líder. ¿Por qué? Para defender su interés. Y el interés era muy sencillo, llevar la contra a lo que diga el presidente. Por eso te decía hace ratito, quítale que la reforma fuera obradorista, quítale que fuera de Morena. A ver, ponlo en palabras sencillas. ¿Quieres que la luz sea más barata? Hacemos esta reforma. Que le llegue más barata a tu comercio, porque era también a favor de los pymes. ¿Y a tu casa? ¿Sí o no? ¿O quieres que llegue más inversión, genere más trabajo y se sigan teniendo beneficios las compañías transnacionales? ¿Por cuál quieres de las dos? Es más, si quieres, ponle que lo dijeron los rojos y los otros los azules. Nada más dile sí. No. Pagar más barato. No más que también era una promesa de la campaña de Andrés Manuel, que íbamos a pagar la luz más barata. No se llega. Y no la estamos pagando, Ahora, güey, en no serio. se llega, no el se consigue. gas ha subido un 40%. No se llega, no se consigue. Imagínate los restaurantes, las personas que usan gas para sacar adelante sus negocios, las familias de escasos recursos con el tema del gas, güey, el costo que tienen con el gas. No hay que olvidar, porque no es solo la luz eléctrica la reforma. Pero para nada, pero también hay factores externos que están ocasionando que todos los energéticos suban. Y dos de los factores externos principales, uno ha sido todavía lo que estamos pagando, todavía el desastre en la cadena, en el supply chain que ha dejado todo lo que ocasionó la pandemia. Ese es número uno, todos los retrasos que ha tenido en la manufactura. Y el número dos, muy importante, la guerra, y muy probable, quizá que no sea, ojalá que no, tercera guerra que pudiera llegar a ser, este conflicto internacional bélico tan grande que se está llevando a cabo y que no solamente nos está afectando a todos, es un aumento. Deberías de mandar a Claudio X González a que arregle ese pedo, ya es que él tiene dominio del país. Sí, pero se va a topar con otros Claudios X González allá, nomás que se llaman en ruso, unos oligarcas diferentes que arreglan. Aquí ha podido, porque al final del día, por 80 años fue su terreno, es el terreno de ciertas familias. Y está bien, pero se están topando con este cambio generacional, cambio de gobierno, en el cual los intereses de ellos se ven afectados y pues bueno, deberán ajustarse y muy seguramente encontrarán formas de ganar, de hacer negocio, no importa. Y mira, el problema no es que hagas negocio, el problema realmente es que el negocio lo hagas sacando beneficio de gobierno, ¿sí? Ese es realmente el problema. El problema. ¿Él tenía negocios con el gobierno anterior? Como tú dime, por ejemplo, a mí. No, yo quién soy para juzgarlo. No. Por ejemplo, güey, yo sé que vende papel higiénico y otras cosas con sus compañías, ¿verdad? Kimberly Clark. Pero... Y había por ahí, por ejemplo, estudios que hacían... O sea, yo no sé si Claudio X González, aclaro, tenía negocios con el gobierno federal. Sé que es presidente de una de las compañías más importantes de consumibles, pero no sabía que... Y que en algún momento tuvo una muy buena imagen, fíjate. Pero antes de que fuera este cambio. Lo que pasa es que pues, es el enemigo favorito. ¿Crees? Pero tú crees que sea... Es el enemigo favorito. ¿Pero será un enemigo inventado? No. Es el enemigo favorito. Mira, aquí es muy simple. Ajá. En algún momento nos metieron en una criba y dijeron, los que están conmigo y los que están en mi contra. 30 millones de mexicanos están conmigo y los otros 70 y tantos millones de mexicanos no están. Y esos son los enemigos. Y nos tacharon de todo. O sea, nos han tachado de todo. Todas las mañanas en la doctrina. Oye, pero ¿qué López Obrador no fue tachado antes de que te tachara a ti, privilegiado?
el privilegio no tachó a López Obrador como un peligro para México y no empieza desde ahí la polarización. Yo creo que la polarización política siempre ha existido. Porque hoy todavía metiéndonos un poquito, hay que recordar que ahorita, la diferencia ahora, a raíz de los traidores a la patria, a raíz de esta... Sí, porque estamos hablando de los diputados que traicionaron a la patria. Exactamente, y de que si eso no... válido, que sean etiquetados de esa forma. Uh-huh. Surge esta inconformidad de los señalados, de la polarización en donde piden un alto al odio. Uh-huh. Como si el odio hubiera iniciado ayer. Justo con la reforma energética y con este llamado de traidores de la patria. Pero hay que recordar la forma tan ruin, canalla, abusiva y me parece hasta ventajosa con la cual atacaron a López Obrador cuando iba arriba en las encuestas. Con una frase. Es un peligro para México. Una frase. Ajá. Okay. Ajá. ¿Y te acuerdas los videos que salían en la televisión? Y la forma en la que lo diabolizaban a López Obrador y la forma en la que, otra vez, y ¿se acuerdan? Como íbamos a ser Venezuela y Cuba y todo esto junto. Y todo este desastre en cuanto llegara López Obrador. ¿Te acuerdas cómo fue esto durante la campaña contra Felipe Calderón, que fue la primera vez? Sí. Que eran, si mal no recuerdo, eran auspiciados por el Consejo CCE. Consejo Coordinador Empresarial. Consejo Coordinador Empresarial, correcto. Creo yo que ese es el inicio real del odio político, que hoy ya germinó. Sí, güey. Espérame, López Obrador obviamente ya puso también de su parte. Pero aquí es una doctrina, constantemente hay una serie de descalificaciones. Lo que pasa es que ahora tiene muy cabrona. ¿Por qué? Porque ahora tiene, bueno, cuando inicia todo esto en el 2006, si mal no recuerdo, ¿sí? No estaba todavía el internet como está ahorita. Todavía la influencia que recibíamos era por televisión. Era por el aparato mediático normal, que era televisión, radio y prensa escrita. Uh-huh. Ahora, con este cambio de influencia mediática que tenemos, le da la oportunidad a que el presidente juegue con las cartas que tiene y con los canales que tiene. Entonces ahora tiene los reflectores a su favor, es el presidente de la República y hace lo que tú dices, sí. Oye, es que todos los días en la mañana se surte a uno, se surte al otro. Sí, tiene razón. Está respondiendo de su forma. No ayuda que existan palabras. Yo no estoy a favor de que el presidente diga o denomine fifís, chairos, conservadores. No me gustan. Yo no utilizo esas palabras, por ejemplo. Conservadores, derechistas. No. Bueno, lo que pasa es que la palabra conservador en sí significa algo y creo que no es un insulto. Hay gente que se considera conservadora. No me parece que sea un insulto, como quien diga, yo soy izquierdista. Bueno, significa algo, tú tienes una ideología. Pero de ahí a fifís o a chairos, no me parece que sea la mejor manera de expresarse con alguien que opine diferente, menos de un presidente de la República que opine. Y como tampoco los diputados deben de referirse hacia un ciudadano común como chairo o como fifí. Volvemos al tema. ¿Es válido o no etiquetar a un diputado como traidor a la patria? No es válido. Pedro, tú dices simplemente que no. No están en la misma idea del presidente. Ajá. Y el presidente no es la patria. Ellos están defendiendo su punto de vista. ¿Cómo los hubieras etiquetado, por ejemplo? Ponle traidor a la patria no, pero lo hubieras etiquetado a lo mejor como, bueno, no, traidor a la patria no, pero a lo mejor lo hubieras etiquetado entonces como quizá diputado a favor de compañías extranjeras, diputado Iberdrola. No. Eso los ubica, dentro de la polarización. Sí. Diputado. Sí. Los sigue ubicando dentro de la polarización. Todos los diputados de la legislatura merecen todo mi respeto. Diputado extranjero. Diputado a favor de las compañías extranjeras. Por los 300 electos por el voto popular. Ajá. Y los 200 plurinominales. Uh-huh. Merecen todo mi respeto. Uh-huh. Y sus decisiones las debe de juzgar sus representados. Y si su representado en su distrito lo señala como traidor, como vendido, como vendepatrias, como lo que quieras,
Es en su distrito. ¿Vendepatria estaba No bien? en una, no en ¿Vendepatria una, estaba bien? no en una campaña mediática nacional en donde los expongan como traidores a la patria, cuando finalmente, Ser diputado tiene sus tiene su responsabilidad. responsabilidades. Sí, pero no es su responsabilidad obedecer los mandatos del presidente. No, señor, esa no es. Muy Bueno, bien. al otro tema. Oye, a propósito de la Cámara de Diputados, güey, a propósito de lo que sucedió después de la reforma... Pedro quiere pagar sí o sí más luz. No. Él quiere No, pagar no, sí no, o no, sí no, más güey, no, luz. no. Y de manera alegre. No. Lo hará. Efectuará el cheque, el pago. No. Le reclamaré a mi diputada que ¿Quién es tu no se diputada? haya tomado el tiempo... ¿Quién es tu diputada? Se llama... A mí no me preguntes porque no sé, la verdad no Creo no que sé se llama quién Olga. Le reclamaré a mi diputada Olga Sosa. que no se haya tomado el tiempo de hacer un pinche foro para que nos explicara el sentido de su voto. Eso sí le voy a reclamar en la Sí, primera oportunidad bien, que tenga. Es, bien. diputada, pudiste haber convocado, o en este medio o cualquier otro medio, a la ciudadanía a leer la reforma vieja y leer la reforma nueva, darnos tu punto de vista y nosotros, a lo mejor en un grupo de personas, poder de perdido ser difusores de la idea de mi diputada. Pero ni siquiera eso pasó. ¿Qué es lo que Y deja? también se lo reclamaría, a lo mejor si mi diputado fuera priista o si fuera panista, y también le diría, a ver, ¿por qué votaste en contra? ¿Cuál fue la motivación que te llevó a votar en contra? Lo harías. Claro que lo haría, güey. Te veo muy contento con que no No. Yo invitaría a la diputada del distrito federal 2 de Tamaulipas, a que venga a esta mesa y nos explique, a ver, diputada, ¿qué fue? ¿Por qué son traidores? Platícame. ¿Por qué los diputados son traidores? Porque no obedecieron el mandato del presidente. No están ahí para eso, güey. Y yo prefiero un diputado que no se doble a un diputado que se entregue al presidente. Volviendo al tema. Entonces, el asunto es que esta misma semana, güey, después de la reforma energética que no se reformó, salió una buena noticia, porque la considero una buena noticia, de haber nacionalizado el litio. Ajá, que termina siendo este recurso natural del presente y del futuro. Sí, de hecho, yo no sé cuál fue no había necesidad de nacionalizarlo, güey, porque todo lo que está debajo de la tierra es propiedad de la nación. Sí, pero con la reforma energética había un 46%. Otra vez con la 43%. reforma energética. Con la reforma energética que existe y que continúa ahorita, había un 46 o 43% todavía de litio, en el cual todavía se tenía de alguna manera la oportunidad de que fuera manejado, de explotarse por parte de compañías extranjeras. Y a partir de la nacionalización se les quita. O sea, puesto de otra manera, antes de la nacionalización, ese 46-43 no estaba en mano completa de la nación. Se podía explotar. ¿Y explotar por quién? Por los canadienses, que creo que están súper metidos en el tema aquí. Toda la minería en México, Ajá. los canadienses son los que... Y que era en donde estaba, en la ley minera. Creo que era ahí en donde estaba esa particularidad. Pero a partir de la nacionalización, el 100% pasa a ser propiedad de... Entonces, esa parte en donde se dice, es que ya pertenecía. No del todo. Había un porcentaje muy grande, casi la mitad, el cual podía ser explotado por el extranjero. ¿Con qué porcentaje se quedaba el país de la explotación? Es decir, de ese 40%, vamos a suponer un kilo de litio. ¿Cuánto tenía el país de ese kilo de litio? ¿200 gramos? Ni idea. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Qué benévolos. De hecho, que fíjate, no sabía que las compañías mineras fueran, de hecho, empresas de la caridad. No, una de las cosas que le pasó a la reforma energética, güey, en general, era que, por ejemplo, estaba de alguna manera, sobre todo la relacionada con la explotación petrolera, estaba de alguna manera tan blindada
que eventualmente no resultaba negocio para las compañías. Por eso, cuando se sacaron las licitaciones, pues nadie les entró, güey. Hay un tema que comentan y me parece que por ahí quien le hace mayor ruido es Ricardo Salinas cuando hace el comentario de que el Estado no es buen empresario, que no ha resultado buen administrador de administrador empresas. es la palabra. Sí. Administrador de los recursos. Sí. Uh-huh. Y me parece que va un poquito por ahí en si el Estado al final del día tiene la experiencia, la capacidad, el recurso para explotar estos nuevos recursos. Hubo un diputado que inclusive sacó unas cuentas ahí donde nos va a ir muy bien. El asunto es que pues no considero que para una empresa paraestatal, pues también es una fuente de empleo para mucha gente, ¿no? Y además gente que tiene la posibilidad de asociarse y que eventualmente se va a crear el Sindicato Único de Trabajadores de Litio y que eventualmente se va a convertir la empresa en una especie de refugio para y me parece bienes que esta sindicales. Encuesta en donde te preguntan, no recuerdo si sale la encuesta propiamente de la República o del partido de Morena, creo que fue Morena. Usted clarifíqueme, no me acuerdo, por favor. Sí, en donde te preguntan cómo quieres que se llame o cómo sí, o qué sí, opinas, cómo sí. si se llama de una manera. ¿Cómo se debe llamar, Me parece que es obviamente una pregunta más para molestar que para otra cosa. No, el diputado de Morena dijo, vamos a suponer que se llama Amlitio. Dije yo, con madre, güey, te mamaste, qué pinche nombre tan chingón, en serio. Vas a quedar en los anales de la historia como el creador del nombre más popular del mundo, cabrón. Y con el presidente vas a quedar con las rodillas callosas, chingón, tú chingón. Bueno, y sí. A lo que iba yo era nada más que la pregunta era... Mexicana de litio puede ser un buen nombre, o litio mexicano puede ser un gran nombre de la empresa paraestatal, pero Amlitio, güey. Hay cosas que se hacen más por joder que por otra cosa. ¿Verdad? Y obviamente por joder. Sí, ¿por qué no? Huevos, por joder. Y aprovechando sobre todo este discurso victorioso de la derecha, el día de la votación y al día siguiente de la votación. La sucia derecha. En el que se festejaba de una manera muy curiosa una victoria. Sí, pero la luego salió el mismo día o al día siguiente. Al día siguiente Morena dijo, por aquí se nacionaliza el litio. El día siguiente, y qué bueno, digo. Y entonces entró el discurso esa pregunta tan, digo, que es a no, veces es que lo dijo un diputado Morena, güey, en la tribuna. Dijo, vamos a hacer de cuenta que se llama Amlitio. Ay, pinche diputado. En serio, no sé cómo se llama, no sé cómo te llamas, cabrón, pero en serio te la mamaste. ¿No fue Sergio Gutiérrez? Algo así, güey. Yo creo que podría ser Mexicana de Litio, o Litio de México, o Empresa Paraestatal de Litio. O Amlitium, en español-inglés. Amlitium. Yo creo que van a encontrar la manera para que las compañías extranjeras se vean representadas también en el nombre. Sí. Digan, está con... It's wonderful. It's wonderful. Amlitium. Oh my God, it's wonderful. Y a la hora de las presentaciones de, hey, Amlitium is this and that, digan, no mames. Pinche nombre bien chingón. No más que el tema de Amlitio tendrían que justificar mucho. Amlitium. Tendrían que justificar mucho el tema, güey. ¿Algo más que traigas en la agenda, mi querido? No, nada, yo no traigo nada. Tú no vas a ser el que quiere estar fregando de que es... Sí, oye, traidores a la patria y vende patria. Vende patrias, chingado. Échenle ganas. Oye, ¿cómo van en las elecciones estatales? Hay 6 estrados que están corriendo por la gubernatura, güey. Sí, ¿cómo van? y bueno, tomando todavía en cuenta lo que deja todo lo que fue la discusión, la votación y el que la reforma energética no haya pasado. Al final del día se da a conocer una encuesta importante, una encuesta que cada cierto tiempo dan a conocer en referencia a la popularidad de los líderes a nivel mundial. Y López Obrador logra repuntar una vez más y me parece que se acerca a su récord de popularidad con los mexicanos. ¿Qué nos deja esto?
¿Qué lectura nos puede dejar? Nos puede dejar una previa o nos puede hablar del panorama de lo que vamos a ver a lo mejor el próximo mes de junio en lo que van a ser las Sí, porque votaciones inclusive a nivel... Morena en los 6 estados ya está en primer lugar, ¿verdad? ¿O en No, 5? hay uno en el que no. Son 5 en los que va son 4 muy claros en donde va en la delantera. Hay uno en el que está medio cerrado y hay uno en el que puede perder, que es Aguascalientes. Aguascalientes, sí. Aguascalientes. Aguascalientes. Uh-huh. Yo pensaría que va a perder Aguascalientes. Yo creo que Morena va a ganar 5 y va a perder 1. Uh-huh. Pero bueno, este repunte en la popularidad de López Obrador en esta encuesta a nivel que se da a conocer a nivel mundial referente a los líderes de diferentes países, nos dice que por lo menos la sensación o la información que llegó a las personas referente a la reforma energética y todo esto, de si era para benéfico o no, a López Obrador le terminó redituando en puntos. En popularidad. En popularidad. Sí. Y que, como dicen a veces, perdiendo ganas. Bueno, por lo menos él, en su medición, él termina ganando, Uh-huh. perdiendo, Uh-huh. el no consiguiendo las 2/3 partes para que se aprobara la reforma energética. Sí. Muchos ya lo Es veían que venir, hay que entender pero el tipo de liderazgo de Andrés Manuel. Hay que entender lo que es. No deja de ser un liderazgo que está soportado por una cantidad importante de mexicanos, sí. que hoy creo que serían más de 30 millones. Era lo que te iba a decir hace ratito. Que yo pensaría que creo que lo que está construyendo en los estados, a partir de los programas sociales y a partir de sus candidatos y las personas que están trabajando ahorita. Y creo yo también del discurso. Porque acuérdate, no hay nada más poderoso que una persona que esté convencida de ir a votar por el ideal que lo representa. Uh-huh. O sea, más allá de que me des una beca porque soy estudiante o una beca porque soy adulto mayor, el que yo vaya sin que me des ningún tipo de beca a votar porque estoy convencido de que ese no tiene precio. Uh-huh. Y creo, y comparto tu opinión, creo que ahorita tiene una base. Simplemente la cantidad de estados gobernados por Morena en estos 3 años ha aumentado de una manera exponencial. Y creo que esos voceros de la presidencia de la República o de Morena han incrementado por mucho la base social que apoya mucho a de Morena, pero a ver, Pedro, yo pondría ahorita, a ver, vamos a hablar del PRI, por ejemplo, del terrible y muy mal trabajo que ha hecho su presidente, creo yo. Entiendo que se necesiten hacer alianzas, entiendo que todo esto, pero el PRI está hoy... Inclusive alianzas antinatura. Eso es lo que iba a decir yo. El PRI hoy está en la cama con quien nunca debe haber estado, que es el PAN. Y yo creo que el PRI lo que necesita hacer es cerrar la cortina, güey. Cerrar la cortina, irse un tiempo a reflexionar, los liderazgos del PRI, a reflexionar y a reconstruir el partido, incluido el nombre. Creo que hacer un nuevo PRI... ¿Te acuerdas cuando lo platicamos? ¿De a de veras? Me parece que en el primer episodio platicamos acerca de hacer un PRI de a de veras y reconstruirse de cero, porque con lo que tienen ya no ganan una elección de líder estudiantil. Uh-huh. Creo que está en un problema grave. Creo que el PRI se ha alejado tanto de sus principios, ¿sí? Creo que el PRI se ha alejado tanto de lo que cuando se fundó eran los pilares de la ideología del revolucionario, que hoy en día casi el PRI, y no lo digo como marca tenemos muchas ya prejuicios, que cuando dices PRI, esto, lo otro, no, me refiero a sus estatutos. Sus estatutos dicen una cosa, sus actores hacen otra, y creo que ya está tan alejado lo que hace el PRI como su presidente y de lo que dicen sus estatutos, que estoy de acuerdo contigo, Pedro. Ahora, el PRI se tiene que refundar. Tiene que refundarse. Ahora, ahí te va. John Ackerman
está haciendo un movimiento al interior de Morena que va de alguna manera, algunos dicen que es por su enemistad con Mario Delgado, otros que en el fondo hay un enfrentamiento con el presidente por haber despedido a su esposa, y otro es que John Ackerman quiere purificar Morena. ¿A qué voy? El movimiento de Ackerman dice, a ver, no porque quieras venirte al PRI, del PRI o del PAN o del PRD, puedes entrar a Morena, güey. Es que hay en tu historia, y si en tu historia hay corrupción, si en tu historia hay un mal gobierno, si en tu historia hay una representación popular fallida, tú no puedes ser morenista. Y al purificar Morena, pues se van a quitar el 80% de los morenistas, güey. Porque pero volvemos... lo que el PRI no ha entendido es que el nuevo PRI ya se fundó, güey. Se llama Morena. Volvemos a hablar de Morena, pero me voy a regresar. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, del PRI y de lo que debe ser el PRI. Quizá, como dijiste, refundarse. Yo lo veo muy probable. Tiene que hacerlo, güey. Vámonos con el otro actor, el PAN. ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer el PAN? El PAN debe de conservarse en su línea. ¿Qué va a hacer el PAN? Sí, pero creo que en el PAN uno de los errores que han estado cometiendo, al igual que en el PRI, es el que se siguen escuchando ellos al interior. No salen a escuchar al exterior a la gente. Si el PAN quiere crecer... Eso lo hacía el PRI, aunque fuera de mentiritas, pero lo hacía el PRI. Lo hacía el PRI, salía, tenía sus... El PAN creo que se siguen ellos mismos echando porras y creo que están en una burbuja en la cual no terminan por conocer los verdaderos problemas que tiene la gente en sus ciudades, en sus colonias, en sus calles, y creo que se terminan ellos también arropando en un clasismo y en un nivel y en un estatus en el cual con esa idea no van a llegar a ningún lado. Necesitan volver a sus orígenes, pienso yo, en mi muy sí, porque el elector humilde... cambió, güey. El elector ha cambiado totalmente. Y en el panismo ha existido gente preparada, gente con muchísimo nivel, y por nivel me refiero nivel cívico, ¿sí me explico? Sí. Con calidad moral, que hoy tratas de buscar uno y dices, quizá podamos encontrar alguno, y por más que busques, no encuentras, y dices, ¿hacia dónde va el PAN? Porque la actualidad del PAN es pobre. Es pobre, está flaca, está flaco el PAN. El liderazgo del PAN también no te termina por convencer. Su antiguo candidato, por favor, está hundidísimo en señalamientos de corrupción, y dices, ok, bueno, ¿cuáles son las nuevas figuras del PAN? ¿Por qué no dejan salir a estas nuevas figuras del PAN? Sí. Cosa que no es que el PRI lo tenga. Yo pienso que el PRI las va a encontrar una vez que, si lo hace, se refunde. Sí, pero van a seguir las formas, como siempre, güey. Pero yo pienso que en el PAN sí las hay. Y Morena ya trae cinco posibles. Yo pienso que en el PAN sí las hay. Porque incluido el mismo presidente. La gente de Morena, mira, para que seamos un mejor país, yo creo que tiene que haber contrapesos. Y también pienso que para que seamos un mejor país, tiene que haber una buena competencia política. Si no hay una buena competencia política, nos va a pasar lo que nos pasó con el PRI, que era un dominio absoluto. Sí, es y correcto. Entonces es lo malo. Sí, entonces, lo malo. Entonces yo pienso que la competencia política, por eso necesitamos mejor competencia política, y no la estoy viendo en Va por México. No se ve. ¿Dónde hay una figura que te diga, ándale, por ahí, ese discurso, esas ideas, ese proyecto, ese programa, ese plan? No lo hay. No, porque la oposición está agazapada, güey. Lo peligroso de que no lo haya. Lo malo es que sabían ser oposición y hoy no saben cómo hacer oposición. El miedo que yo tengo es que a la hora de que para el 2024... Le tienen miedo a la doctrina mañanera. No, pero que para el 2024 vayan a encontrar una figura, irreverente, que digan, bueno, por lo menos este cuate va a dar de qué hablar. Me va a dar mucho miedo porque ese tipo de figuras terminan por siendo extremistas, y todos los anti-AMLOs van a adorar cualquier tontería que diga. Este tipo de candidatos de última hora, de horno microondas,
y que termine formando lo que debemos de evitar que suceda. Y es que haya candidatos extremos, candidatos de ideología extrema en México. Yo sí tengo miedo que para el 2024 surja un candidato de este tipo, porque no hay de otro ahorita. No hay de otro y no va a surgir, güey. No va a surgir. Me parece que en Colosio se encuentra por ahí yo creo que por ahí alguien va. que por ahí no más que pero fuera de ahí no. Sí, no más que el estilo no es precisamente un estilo beligerante. Mi querido Jeffrey, se nos acabó el tiempo, cabrón. Gracias por estar aquí conmigo platicando con el auditorio. Aprendí mucho hoy estando a tu lado, escuchando cómo defiendes al recibo caro de la luz. Y me voy sorprendido. Adiós, muchas gracias por vernos.